Un momentito, muy bien. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Pastor, su audio. Muy bien. Vamos a pedir a la hermana Edith ahora que nos traiga la lectura de la palabra del Señor. Hermana Edith, por favor, Amén. Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 9. Adelante con la lectura. En ese momento estaba allí algunos que se le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos.
Y en el caso de los discípulos que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues no, pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. También Jesús dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguna. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. Palabra del Señor. Demos gracias al Señor. Muy bien. Y aquí podemos rescatar 2 palabras importantes que dice Jesús. Arrepiéntanse o perecerán. Algo sencillo, dice Jesús, ¿no? Arrepiéntanse o en todo caso ustedes también van a perecer. Ahora, vamos a ver por qué es lo que Jesús narra esta historia, ¿no? Lo que pasa es que Jesús está caminando y hay un grupo de personas que se le acercan a Jesús y le comienzan a contar lo que había sucedido hace tiempo, un poco tiempo atrás, sobre lo que había hecho el procurador romano, ¿no? Había mandado matar a unos varones de la región de Galilea que habían venido a presentar su ofrenda al templo de Jerusalén, su sacrificio, su adoración a Dios. Estas personas que le contaban esta tragedia trataban de impresionar a Jesús para que Jesús les diera la razón a ellos de que esas personas habían muerto pagando sus delitos y pecados. Es decir, ellos creían que esos hombres eran más pecadores que cualquier otro y por eso habían recibido un castigo de esa manera. Pero Jesús, conociendo la intención del corazón de ellos, les hace una pregunta y les dice: ¿creen ustedes que esos hombres murieron, dice, porque eran más pecadores que los demás habitantes de Galilea? Y Jesús mismo responde: pues yo les digo que no. Y si ustedes, le dicen, ¿no? Si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Realmente Jesús no les da pie a mayor comentario, sino directamente trata con ellos. Entonces, mientras ellos habían recibido la pregunta y habían recibido también de inmediato la respuesta de parte de Jesús, ellos estaban pensando en la pregunta y en la respuesta, y Jesús les hace recordar otra escena de la misma historia. Y les dice: acuérdense de esas 18 personas que murieron cuando se les vino encima la torre, dice, en Siloé. Una torre se cayó y aplastó a 18 personas. Y Jesús le dice: ¿creen? La misma pregunta, ¿no? ¿Creen ustedes que esas personas, esos hombres, murieron porque eran más pecadores que ustedes o que los demás habitantes de Galilea? Pues yo les digo que no. Otra vez la misma respuesta. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Estas palabras, hermanos, afectaron fuertemente el orgullo de estas personas, porque los judíos consideraban a los galileos como practicantes de pecados así horribles, ¿no? De actividades paganas. Los consideraban como los más pecadores porque eran los más revoltosos, los más liosos. Entonces, y por eso ellos estaban esperando que Jesús les dé la razón y Jesús diga: bueno, sí, muchachos, usted tiene razón, ellos murieron porque eran pecadores y se lo merecían. Estaban esperando tal vez esa respuesta, pero Jesús no va por ahí. ¿Por qué ellos estaban llevando esta situación a Jesús? ¿Por qué estaban buscando?
lo que pasa es que la cultura judía, y vamos a hacer aquí un poco de historia, la cultura judía creía que si una persona moría de una manera cruel, de una manera despiadada, es porque estaba recibiendo el castigo por la multitud de sus pecados. Entonces, ellos, estas dos tragedias, el crimen de estos galileos en el templo por parte de Pilatos y la muerte de estas 18 personas aplastados por la torre de Siloé, ellos decían, eso lo demuestra que realmente nosotros tenemos razón. Pero retrocedamos un poquito más en la historia. ¿Por qué Pilato se ensañó tanto con estos galileos? ¿Qué es lo que había pasado? Según la historia, sabemos nosotros también que Pilato era pues un hombre sanguinario, perverso, un hombre vengativo, cruel, ¿no? Entonces, Pilato quería vengarse, quería mostrar su poder a los líderes judíos, sobre todo a los galileos, porque los galileos siempre estaban buscando, lo estaban provocando, ¿no? Y se oponían siempre a su sistema de gobierno. Entonces, todo esto empezó cuando de la noche a la mañana a Pilato se le ocurrió presentar un proyecto para establecer, para poner el acueducto en Jerusalén, es decir, una instalación de agua, ¿no? Agua y desagüe en Jerusalén. Pero como no tenían dinero, entonces querían que el financiamiento lo realice el templo de Jerusalén, es decir, que el dinero salga de las arcas del templo. Pues cuando Pilato va al templo, se reúne con las autoridades religiosas, pero este planteamiento pues no le cae nada bien a las autoridades religiosas judías, sobre todo por la parte de los galileos, que siempre se metían en líos políticos, ellos no estaban de acuerdo. Entonces, estos líderes galileos levantan a la población de tal manera que van en contra de este proyecto de Pilato. Estos líderes religiosos galileos afirmaban que no se debe utilizar el dinero del templo que estaba consagrado a Dios en un acueducto, porque eso era un sacrilegio, porque ese dinero estaba íntegramente consagrado al servicio de Dios. Entonces Pilato, cuando ve que estos levantan a la multitud y sacan a la calle, y Pilato quería, como estaba utilizando el fondo del templo, quería pues congraciarse con la gente, ¿no? Entonces, estratégicamente él manda a los soldados a que se disfracen de ¿cómo se llama?, de judíos. Entonces los soldados se disfrazan de judíos y le dice, entren donde está la gente, ustedes ahí como si fueran un judío más, no lleven arma de guerra, lleven alguna arma disuasiva, para que cuando yo les indique, entonces ustedes pues inmediatamente a esa gente, pues los retiren de esta protesta, estos revoltosos, ¿no? Entonces ellos entraron, estuvieron ahí, pero es ahí cuando realmente da la orden Pilato para que haya una disuasión, ¿no? Para que esa multitud deje de protestar, pero los soldados no estaban preparados para disuadir a la gente, sino ellos estaban preparados para matar a la gente, estaban preparados para la guerra, no para la cuestión, civil, no para los civiles. De tal manera que fue un fracaso para Pilato porque los soldados terminaron matando a muchos judíos y se armó un gran lío, ¿no? Y Pilato quedó mal. Él se quedó mal delante de todas las autoridades judías. Entonces, tratando de controlar, terminó realmente matando a mucha gente. Y bueno, y eso le trajo pues mayor problemas. Entonces, Pilatos, entonces, al ver toda esta situación, ya estaba un poco molesto porque todo este lío que se había formado y en el lío grande que él se había metido era a causa de estos líderes de la parte de los galileos, ¿no? Ellos estaban
confrontándolo constantemente a través de la población. Entonces, bueno, es ahí cuando realmente los judíos decían, ¿no?, que estos hombres realmente que habían muerto eran pecadores por eso, porque constantemente se levantaban, porque constantemente reclamaban, y sobre todo, ¿no?, porque a estos hombres estaban pagando un castigo cuando Pilato los mató en el templo y juntamente con su sacrificio fueron quemados ahí. Entonces, ese es el lío que había provocado, por el cual Pilato había reaccionado de esa manera. Ahora, en cuanto a los 18 hombres que habían muerto aplastados por la torre en Siloé, y aquí realmente es algo sorprendente, ¿no? Los judíos a estos hombres los consideraban como sacrílegos. Dicen, ¿por qué? Porque ellos eran trabajadores, eran judíos que estaban trabajando, contratados por Pilato en la instalación del acueducto. Ellos estaban trayendo el agua para Jerusalén. Y cuando les pagaban, entonces los judíos les decían, pues ustedes están recibiendo, están robándole a Dios, porque están cobrando con la plata del templo. Ustedes son, digamos, hombres malos, son perversos, están robando directamente a Dios. Eso es lo que ellos lo consideraban así. Por eso es que ellos creían, por eso es que Jesús, perdón, les dice, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esos 18 que murieron aplastados por la torre en Siloé eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no, ¿no? Porque ustedes mismos, si no se arrepienten, igualmente también van a morir como ellos. Ahora, esta palabra morir, en el original dice perecer. Lo que está hablando Jesús aquí no es tanto, digamos, de que van a morir físicamente, porque todos van a morir físicamente, sino está hablando de la segunda muerte, ¿no? Jesús no está negando la muerte física, pero sí enfatiza que si no hay una conversión, si no hay un arrepentimiento del ser humano, va a morir, pero de una muerte eterna a causa del pecado. Es decir, lo que dice la Biblia, ¿no? Una segunda muerte. Jesús entonces está haciendo un llamado a la conversión. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes mismos van a perecer si no se arrepienten. Es decir, si ustedes no cambian de opinión, no cambian de vida, no cambian aún de sentimientos, no cambian el propósito de su vida, también van a morir como ellos. O sea, ustedes mismos, así como los sentencian a eso que han muerto por ser pecadores, ustedes también cuando mueran, igual les van a sentenciar. Jesús le llama a que haya una transformación en su mentalidad, a que haya un cambio de actitud, un cambio de la voluntad humana. Jesús quiere que nos alineemos con la voluntad de Dios. Luego Jesús les cuenta acerca de la parábola de la higuera, ¿no? Les habla acerca de la higuera. La higuera, pues, es un árbol del desierto y crece en zonas áridas y tiene un fruto parecido a la pera, poco pequeña, y tiene unas hojas anchas, ¿no? Y su producción de la higuera es 2 veces al año, cada 6 meses produce, ¿no? Y en el tiempo de Jesús, mayormente la gente utilizaba la higuera para estar debajo, para guarecerse del sol, digamos. Quemaba mucho el sol, entonces estaban siempre por la higuera. Y aún Jesús le dice a Andrés, ¿se acuerdan cuando le llamó? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, le dice. Entonces Andrés le cree, le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios. ¿No? Entonces, en la higuera era muy común. Ahora, Jesús menciona que el dueño de esta viña vino a buscar frutos. Era tiempo de producción, era tiempo de cosecha. Y cuando él vino a buscar a su tierra, a su finca, se dio cuenta que su higuera no había producido, ¿no?
que su higuera no tenía frutos. A pesar de todo el cuidado que estaba recibiendo esta higuera de parte del viñador y de la paciencia que tenía el dueño, lo abonaba, le echaba agua, lo cultivaba todo, pero sin embargo la higuera no tenía fruto. Y al no encontrar fruto, el dueño toma la decisión. Le dice al viñador, córtala, porque solo está ocupando terreno, está gastando la tierra, no es productivo, este árbol no me sirve a mí. Pero ahí es cuando el viñador, el encargado, el que trabajaba cuidando, el que lo estaba abonando, le dice algo, Señor, déjalo un año más, voy a aflojar la tierra, le voy a abonar, le voy a echar agua, le voy a echar nutrientes. Señor, la tierra alrededor, cuando está flojo, va a entrar el abono y así que el próximo año va a dar higos, ¿no? El próximo año va a comenzar a producir. Y entonces, pero si el próximo año pues no da, entonces ahí sí, Señor, corta. Jesús al narrar esta parábola de la higuera estéril, nos muestra el propósito que tiene de conducir a las personas a producir frutos. Jesús espera que nosotros nos comparemos a esta higuera porque nos está dando una nueva oportunidad para producir frutos. La higuera en sí somos nosotros. En el tiempo de Jesús la higuera eran los judíos, pero en este tiempo, en el siglo XXI, la higuera somos nosotros. Jesús usa este ejemplo de esta higuera estéril para mostrarnos que Él está dispuesto a darnos la oportunidad de dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús está interesado, por eso le dice a su Padre, le dice, no, dale la oportunidad, dale todavía, que no quede, o sea, no lo cortes todavía. Hay que seguir todavía abonándolo. Un año más. El que está intercediendo es Jesús, porque recordemos que Jesús es nuestro intercesor. Entonces Jesús, en toda esta historia, nos habla de tres cosas importantes. Primero, que hay una necesidad de arrepentimiento, porque Él dice, ¿no? Pues yo les digo que si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Jesús nos muestra que en estos dos sucesos hay una necesidad, hay una, digamos, al cristiano, hay una obligación, así digamos, de que tiene que arrepentirse. Pero ese arrepentimiento es constante. No es que hoy me arrepiento y punto. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos constantemente? Porque somos seres humanos, le fallamos a Dios constantemente. Por eso cuando hacemos la oración los domingos de arrepentimiento decimos, Señor, he pecado contra ti con pensamiento, palabra, obras, actitudes, acciones y con cuántas cosas, ¿no? Entonces constantemente tenemos que arrepentirnos. Es decir, nuestro estilo de vida tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que vivir en obediencia a Dios. Con esto Jesús nos muestra que la vida del creyente es de constante arrepentimiento. Constante arrepentimiento. No es que hoy me arrepentí y punto, ya tengo la salvación. No, sino un constante arrepentimiento. La segunda cosa que exige Jesús es la necesidad de producir frutos, pero frutos de arrepentimiento. Ahí podemos ver la higuera estéril, ¿no? Es decir, falta de arrepentimiento. Dios es el dueño de la viña, Él es el que baja, el que viene a ver su viña, ¿no? Y Él es el que llega y dice, 3 años ya vengo a esta viña, y no encuentro frutos. Y Jesús es el que dice, déjalo todavía, porque Jesús es el viñador. Él dice, voy a aflojar la tierra, lo voy a abonar, lo voy a limpiar. Pero ¿qué tipo de fruto está buscando Dios? Está buscando el fruto llamado arrepentimiento. Es el fruto que está buscando Dios en nosotros.
ese fruto de arrepentimiento. Porque Él como dueño de nuestra vida, dueño de todo, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Jesús nos va a contar una historia y nos va a decir, ¿no? Entre tanto que estés en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario antes que llegues al tribunal. Porque cuando llegues al tribunal ya no vas a tener oportunidad de arreglar, sino vas a recibir la sentencia. ¿Qué nos está diciendo Jesús ahí? Está diciendo, entre tanto que estás en el camino, es decir, entre tanto que tengas vida, entre tanto que todavía estás en este mundo, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios, ¿no? ¿Y quién es el que está yendo con nosotros? Jesús. Jesús al ir con nosotros nos dice, oye, entre tanto que estás en el camino, pues ponte a cuentas con Dios. Y para eso Dios envió a Jesús, para que Él como abogado interceda por nosotros y sea nuestro intermediario. Entonces, Dios es paciente con nosotros. Dios nos cuida. Dios espera de nosotros una vida de constante arrepentimiento. Es decir, que dejemos de practicar el pecado en todo tiempo. Entonces Jesús nos llama al arrepentimiento, a un cambio de nuestra manera de pensar. Nos llama a creer en Dios, a confiar en Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice bien claro, ¿no? Y no adopten las costumbres de este mundo. Jesús no quiere que adoptemos esta costumbre de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestra mente, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice en este texto que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Realmente algo impresionante lo que nos narra Pablo aquí, escribiendo a los romanos. Y la tercera necesidad es la necesidad de arrepentirse. Porque, y aquí podemos citar lo que habla Lucas capítulo 15, de los versículos 17 al 18. Ustedes se conocen perfectamente la historia del hijo pródigo, ¿no? Y en esa historia, vemos a un joven que se había ido, había gastado todo, luego no teniendo nada en ese lugar, pasaba hambre, se fue a buscar trabajo, lo mandaron a criar cerdos y él quería comer la comida de los cerdos, pero sin embargo no le daban. Pero entonces él hizo algo, dice la historia, que finalmente recapacitó, ¿no? O sea, se dio cuenta de su necesidad, se dio cuenta de su estado a causa de sus hechos, a causa de lo que él, la forma como había actuado. Y él al recapacitar dice, ¿no? ¿Cuántos jornaleros? Él se compara con los trabajadores que están en la casa de su papá, ¿no? Ellos tenían comida, tenían un lugar para dormir, tenían trabajo y cumplían su función y estaban tranquilos. Y este joven dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí estoy muriendo de hambre. Entonces, este joven nos está mostrando que hay una necesidad de arrepentimiento, hay una necesidad de volverse a Dios. Entonces, él toma la decisión. Entonces dice, pero voy a levantarme, es decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es eso? Ese es tomar la decisión de volver a Dios, de arrepentirnos, de reconocer nuestro mal proceder, nuestra mala actitud. Es decir, nació de él esa necesidad de arrepentirse. Y eso es lo que Jesús está provocando en toda esta historia, que nazca en nosotros, que nazca, digamos, esa necesidad de arrepentirnos, de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestras faltas, de reconocer nuestros pecados. A eso nos está llevando en esta
en esta parte de Lucas, capítulo 13, del 1 al 9, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, Jesús nos llama al arrepentimiento, a conectarnos con Dios, a reconocerlo, a tomar en cuenta el amor de Dios, que todavía mientras estamos vivos, Él nos da esa oportunidad de volvernos a Él, de acercarnos a Él, de llamarle a Él, de clamar a Él, a reconocer que algo no está bien en nuestra vida, que hay un vacío que necesita ser llenado, que necesita ser transformado, cambiado, ¿no? Y darnos cuenta que hay un mejor lugar donde podemos estar. No podemos estar tratando de comer la comida de los cerdos y no nos dan. No, para eso Dios no nos ha llamado. Dios quiere que nos alimentemos de su palabra. Por eso antes del primer domingo de Cuaresma hemos visto, ¿no? El primer domingo de Cuaresma hemos visto la tentación de Jesús, ¿no? Y cómo Jesús vence al mal en medio del hambre, porque dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando nos arrepentimos, aceptamos el amor de Dios, entendemos a Dios que Él nos ama y nos damos cuenta que Dios es compasivo, grande misericordia tiene por cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo reconocemos y es ahí cuando confesamos nuestros pecados a través de Él a Dios, porque nuestra ofensa es contra Dios, así como dijo este joven, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado. Y eso debe ser constantemente nuestra oración. Señor, he pecado, te he fallado, me he equivocado. Por eso es que constantemente nosotros tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento no es que hoy me arrepentí y ya está y punto, sino el arrepentimiento es un proceso de cambio, de transformación, de renovación que poco a poco vamos logrando. Como le decía anteriormente, ¿no? La vida cristiana es como subir a una cima bien alta y uno va avanzando, poco a poco va yendo y nunca llega a la cima. ¿Cuándo vamos a llegar para encontrarnos con Dios? Cuando resucitemos, si es que todavía no viene el Señor, ¿no? Después de morir en la eternidad. Pero si viene antes, con un cuerpo glorificado, estaremos también alcanzando esa gloria eterna. Entonces, hermanos, hay una necesidad de arrepentimiento. Jesús les dice bien claro a estos hombres, si ustedes no se arrepienten, van a morir. Pero no les está hablando de una muerte física nada más, sino le está hablando de una muerte espiritual, de la segunda muerte que habla la Biblia, ¿no? De una condenación eterna en el cual es una perdición eterna, digamos, donde uno se pierde eternamente. Pero mientras estamos con vida, hermanos, Dios nos llama a arrepentirnos. Bueno, que el Señor bendiga su palabra en esta hermosa noche. Ahora sí vamos a escuchar sus comentarios, sus opiniones de ustedes, ¿no? Quiero escuchar sus comentarios, sus preguntas. De repente tienen preguntas. A ver, abra su micrófono y participe, hermanos. Todos tenemos los mismos derechos delante de Dios. A ver, hermana Edith, ¿usted quiere hablar? Hable. Abra su micrófono, no la escuchamos. Para mí está claro la palabra del Señor, pero igual me recuerda que aunque tenga al Señor en mi corazón, tengo que arrepentirme todos los días de mi vida. Es algo que en una oportunidad no había entendido.